Hola, hola. En la primera lección vimos el abecedario. Ahora veremos los números, pronombres personales y comenzaremos a conjugar el verbo ser. Comencemos. El número U. El número U es el número 1 en castellano. El número 2. El número 2 tiene la particularidad de que puede ser femenino o masculino. Dos pantalones, dos camisas. En catalán, para referirnos a una cosa u otra, tenemos que usar el número 2 en femenino o masculino. Dos pantalones o dues camisas. El número 3. El número 4. El número 4, una pronunciación al final un poco diferente. Cuatra, como si sonara al final una pequeña A. El número 5. El número 5 y se escribe como en castellano sin la O final. El número 6 es cierto parecido con el número 6 en inglés, six, pero termina en S. El número 7. El número 8 es quizás el más diferente en comparación con el castellano. Es el número 8. El número 8. El número 9 es el número 9. La palabra no podrá significar otras cosas que veremos más adelante. Y por último, el número 10. Al igual que la palabra no, significa más cosas. Pero al hablar de números, el no y el 10 son el 9 y el 10. De momento lo hacemos hasta el número 10. A medida que vayamos avanzando, vamos a avanzar con los números. Ahora pasamos a los pronombres personales. Refresquemos un poco la memoria. Son yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Comencemos. Yo, tú, él o ella, él o ella, nosaltres, nosotros, vosaltres, vosotros, ells o ellas, ellos o ellas. Ahora pasaremos a conjugar el verbo ser. Conjugaremos habiendo visto los pronombres personales. Jo soc, yo soy. Jo soc. Tú ets, tú eres. Tú ets. Ell o ella es. Él o ella es. Ell o ella es. Nosaltres som. Nosotros somos. Nosaltres som. Vosaltres sou. Vosotros sois. Vosaltres sou. Ells o ellas son. Ellos o ellas son. Ells o ellas son. Ahora quiero que practiquemos los pronombres con el verbo ser y algún país. Ejemplo, yo soc de Venezuela. Tú ets de España. Ell és de Colombia. Nosaltres som de Venezuela. Vosaltres sou de España. Ells o ellas son de Colombia. Y eso es todo por hoy. Se ha acabado esta lección. Pongan en práctica todo lo que hemos visto hoy para que para la siguiente lección tengan todo muy aprendido y podamos continuar y seguir aprendiendo lo básico del catalán. Adiós en catalán. Adeu. Que s'ha acabat